Empecemos. Libertad en el departamento de Sucre vivió años oscuros sometidos al terror de un paramilitar, uno solo. El señor Marco Tulio Pérez Guzmán violó a casi todas las mujeres y algunas niñas. Era el amo y señor de este pueblo que vivía paralizado de miedo. Se hacía lo que él decía y todos tenían que obedecer. Así sometió y forzó familias enteras que soportaron años el abuso. Juan Roberto Vargas estuvo en libertad y habló con algunas de las víctimas que, llenas de temor, ponen la cara para contarle al país el horror que vivieron. Me dañó la vida. Yo no quisiera que estuviera vivo. Yo digo que lo castiguen para que lo que le hizo a uno que los perjudicó bastante. Porque yo no lo perdono. Lo que él me hizo, yo no lo perdono. Estas jóvenes mujeres, y al menos otras 50, son protagonistas de una historia de horror. La vivieron en su propio pueblo, un pequeño caserío a orillas del Caribe, en pleno Golfo de Morrosquillo. Ocurrió en la terrible época en la que los paramilitares se paseaban como Pedro por su casa por muchos pueblos de la costa caribe colombiana. Esa historia, la de las masacres, las torturas y desapariciones, el país ya la conoce. Pero la que hasta ahora ha estado oculta y que actualmente es una de las más importantes batallas de la justicia, está aquí, en este lugar. Su nombre, Libertad. Triste paradoja que se llame así, porque lo único que no tuvieron durante años los habitantes de este corregimiento de San Onofre, Sucre, fue eso, libertad. Es que él se tomó todo el pueblo. No podía salir. Él era la autoridad. Del hombre que hablan es este, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, considerado como uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de Sucre y Córdoba. Hizo parte del bloque Montes de María de las autodefensas que comandaban alias Cadena y alias Jorge 40. A finales de los 90 y durante al menos 4 años, El Oso se pavoneó por las calles de este caserío, al que convirtió en su pequeño reino del terror, y a sus habitantes literalmente los volvió sus esclavos. Si había una pelea entre marido y mujer, ¿él era el que la solucionaba? Sí, él era el que la solucionaba. Si no se llevaba el marido, se llevaba a la mujer. Y ahí en Libertad hubo muchos hogares derrotados por eso. Ellos paraban a uno, no podía uno caminar ni por la playa, para ninguna parte de aquí. ¿Y por qué? ¿Qué decían? Porque era prohibido. Ellos si querían, no vayan a trabajar en monte ese, nosotros teníamos que ir por regla. Porque el que no fuera los mataba. Era lo que él dijera. ¿Qué hacían las autoridades frente a eso? La Cuando policía, eso no. el inspector. El inspector también tenía que hacer lo que él dijera. ¿Por qué él andaba con hombres armados? Claro. Además de explotarlos, ponerlos a trabajar, decirles cómo se debían comportar y hasta obligarlos a pagar sus fiestas, El Oso se metió con lo más preciado de este pueblo de pescadores, sus mujeres. En ellas encontró la manera más cruel de mostrar su poder. ¿Cuántas mujeres pudieron haber sido víctimas sexuales del oso? Aquí en Libertad. Aquí en Libertad hay como 50 mujeres. Ella es Prudencia, una mujer que vivió en carne propia ese infierno del abuso sexual por parte de alias El Oso. Ellos llegan en una camioneta gris. ¿Cuántos hombres eran? Eran 4 con él. ¿Qué le dijeron ellos? Me dijeron que orden del patrón que fuera allá. Lo más humillante para ella es que El Oso se la llevó delante de los suyos. Ah, Mario mío le dijo, ajá, ¿y ella para dónde va? No, yo la necesito. ¿Y fue cuando se la llevó? Sí, fue cuando me llevó. ¿Qué pensaba cuando usted estaba montándose en esa camioneta con ese jefe paramilitar? Ajá, como él no iba a saber, es decir, que se monte aquí en la gris, sabe que no va a venir más. ¿Y se la llevó y qué? Bueno, o sea, me violó primero en el suelo, en el camino, y después, o sea, me subió a la camioneta. ¿Usted sabía lo que le iba a pasar? O sea, como él abusaba de uno y que después los mataban, y él me mandó a mí, o sea, con el revólver puesto aquí, que no fuera a forcejear ni hacer nada. Y como ella misma insiste, no fue la única. Junto a ella, otras mujeres de Libertad fueron blanco, contra su voluntad, de los caprichos sexuales de alias El Oso, sin que nadie, absolutamente nadie, y mucho menos las autoridades, hicieran algo para impedirlo. Pues cuando me llevó allá al Alto Julio, me puso que sacudiera, limpiara la casa, un poco de ropa que tenía ahí, así embarazada como estaba. ¿Cuántos meses de embarazo tenía usted? Tenía 7 meses. ¿Él abusó de usted? Sí. Se la llevaba a plena luz del día. No importaba su edad. ¿Cuántos años tenía cuando El Oso se la llevó? De 12 a 13 por ahí, o sea, en esa edad.
Ya iba a cumplir los 3. ¿Cuántos días la tuvieron por allá? Me tuvieron 4 días. ¿La obligaban a hacer oficio? Oficio, ¿no? Pero se metieron con lo que más uno... Nergina, por ejemplo, tenía 17 años cuando el oso ordenó que se la llevaran para abusar de ella. Como allá había una cantina, él se estacionaba ahí, entonces me hizo que me llevaran para allá, donde él. La vamos a llevarla es por puta. Me decía que tenía que estar con él y también entró a bañarse y puso que tenía que restregarlo, que lo bañara. Pero lo más doloroso es que la pesadilla no terminaba cuando el oso decidía que se podían ir. Ese regreso a Libertad, su pueblo, significaba para estas mujeres una vergüenza. Uno siente que hablan de uno, aunque uno nunca estuvo de acuerdo ni nunca deseó que le pasara lo que les pasó a nosotras. ¿Qué le dijo su esposo después de que regresó, sabiendo lo que le había pasado? Porque yo nunca le conté a él lo que me hubiera hecho, porque me daba pena. Y una vez le dije que él cada ratico peleaba conmigo. Él le preguntaba. ¿Y usted nunca le pudo decir? No, sino ya de rabia yo le dije que sí, porque qué más iba a hacer yo. No era de mi gusto, sino obligatoriamente uno tenía que hacer las cosas. ¿Qué le dijo él? Él me dijo, bueno, continuar los vamos a dejar. Y yo me dejé con él. No contento con llevárselas para abusar de ellas, alias el oso organizaba fiestas en pleno pueblo. En ellas cobraba a quienes asistían, obligaba a todos a estar allí y más encima las mujeres tenían que ser la diversión del evento. Neidis, por ejemplo, es de las pocas afortunadas que no fue víctima de los abusos sexuales del oso, pero recuerda con mucha amargura cómo era obligada a asistir a las muy famosas fiestas que organizaba ese jefe para en Libertad. La mamá de uno no les daba permiso y ellos iban a las casas y nos sacaban. Que si ellos no aceptaban, le ponían que tenían que dar 500,000 pesos. Los amenazaban a uno que si no bailábamos, se lo llevaban. Muchas personas se la llevaron, muchas. La historia de abuso se repitió una y otra vez, entre 1999 y el año 2004. Parecía no tener fin, pero como todo tiene un límite, la gente de Libertad se cansó. Lo único que nos quedaba era un poquito de esperanza de podernos liberar algún día. Y se había sufrido mucho en el pueblo, se había perdido mucho, ya no era mucho lo que creíamos que teníamos que perder porque parecía eterna ese poder de ellos. Ella es Adriana Porras. Durante 10 años fue la enfermera del puesto de salud de Libertad. Desde allí fue testigo de los abusos. En la entrada del pueblo mataron 5 hombres ahí. Eso fue muy fuerte. Yo creo que esa fue como la estocada final de sumisión, de mensaje de sumisión que nos mandaban a nosotros los liberteños cuando ocurrió ese hecho de masacre en Libertad. ¿Aquí quiénes llegaban? Aquí llegaban los enfermos, pero también en muchas ocasiones llegaron los heridos de los paramilitares. ¿Qué le decía la comunidad cuando le llegaban paramilitares heridos a que los atendieran? Pues la comunidad, como estábamos en la plena época de la resistencia, todavía estaba muy dolida, muy resentida. Muchos desde afuera me gritaban que inyéctale gasolina, ponles agua, mátalos. Por todo lo que vio y por todo lo que le ha contado la justicia, hoy vive en Bogotá, protegida por las autoridades y muy lejos de su familia y su pueblo. Aquí hubo un evento que marcó mucho, sobre todo nos marcó mucho a las mujeres. A pesar del peligro inminente que corre por las constantes amenazas que ha recibido, Adriana se atrevió a volver con nosotros a Libertad para reconstruir lo que Marco Tulio Pérez, alias El Oso, hizo hace más de 10 años en estas calles. Hubo un episodio muy triste. ¿Qué fue cuál? Que fue pues como el maltrato, la violencia hacia una chica, a una mujer liberteña. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues aquí la azotaron, le pegaron como si fuera una esclava. ¿Quién le pegó? Le pegó Marco Tulio. ¿Por qué? Porque la chica había tenido un inconveniente de tipo sentimental con alguien de la comunidad. En este puente... También fue testigo y hasta impulsora de la que puede ser hasta ahora la única rebelión conocida de todo un pueblo contra un grupo paramilitar. Entonces la gente empezó a decirle, algunos le tiraban piedra. Adriana se refiere a un hecho que partió en dos la historia de Libertad. Era el año 2004, en pleno proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares. Uno de los hombres de alias El Oso
llegó al pueblo a matar a un joven y la gente reaccionó. Él llega acá y la gente lo coge, lo agarra, algunos le tiran piedras, les hacen reclamos. Él insistía en que le perdonaran, pero la gente estaba muy enardecida. Era un dolor profundo que tenía la gente, además era la amenaza de matar a alguien de la comunidad, un joven de la comunidad. Lo tiran por el puente y él muere ahí en el puente. El linchamiento del paramilitar fue el 14 de junio del 2004. Unos meses antes, alias El Oso había sido capturado muy cerca del pueblo por la policía. De inmediato se postuló, como lo hicieron también miles de paramilitares, para entrar al proceso de justicia y paz y recibir condenas que no superan los 8 años de cárcel. Alias El Oso confesó ante la justicia haber cometido homicidios, secuestros y desplazamientos forzados. Pero lo que nunca mencionó fueron los abusos sexuales contra las mujeres de libertad. Con el fin de verificar si se están cumpliendo. Ahí entró a jugar un papel trascendental este hombre, Ignacio Jaimes, un curtido fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que apenas conoció el caso hace cerca de 7 años, se metió de lleno a buscar a las víctimas. Y lo más difícil, convencerlas de que denunciaran a su abusador. Accedieron las víctimas a entrevistarse con nosotros en la ciudad de Cartagena. Y por su temor, por sus expectativas, por su desconfianza hacia todo lo que tuviera que ver con el tema, tuvimos que hacerlo a través de un culto religioso. En ese proceso de acercamiento es cuando el fiscal conoce a Adriana, la enfermera, y ella se convierte en pieza clave para llegar a las mujeres de libertad. Ella nos explicaba, le decían, a ver, mija, ustedes tienen que decir la verdad, porque si no dicen la verdad, ustedes son las que estables van a tener su corazón lleno, algo así. Nos decías palabras que uno veía que sí eran ciertas. No me gusta casi hablar de eso. Pero no solo era cuestión de convencerlas de que denunciaran. Había que protegerlas y, lo más duro, espantar los fantasmas y superar los traumas que alias El Oso había dejado en sus vidas. Pero a pesar de la desconfianza y el escepticismo, Adriana y el fiscal lo lograron. Porque nosotros dijimos, vamos a tener valor para que no lo siga perjudicándolos a nosotras más. Que hacer justicia. ¿Usted sí quería contar? Sí. 11 mujeres que fueron abusadas sexualmente por alias El Oso se atrevieron a enfrentarlo. Hoy, sus denuncias hacen parte de uno de los más complejos procesos judiciales, en el que la Fiscalía pretende que a este hombre se le quiten los beneficios que recibió por haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz, y que lo tienen a las puertas de la libertad. De hecho, de cumplir esa pena, podría quedar libre antes de que termine este año. Es la ley. Es la ley. Pero la Fiscalía no se quedó quieta. Yo particularmente estoy muy comprometido con las víctimas. Aceleró el proceso y hoy los testimonios de Energina, Prudencia, Neidis y otras 8 mujeres han sido fundamentales. A mis compañeras hay unos casos que sí he reconocido, y como hay otros que todavía no han reconocido. Tengo fe en Dios que ojalá sí, porque yo creo que él se acuerda perfectamente de lo que hizo. Él les dice que no lo conoce, pero que él no se acuerda de nada de eso. ¿Qué castigo cree que merece este señor, alias El Oso? Bueno, los castigos que dan ahora en la cárcel, pero para mí acá yo no quisiera que estuviera vivo. La última palabra en este caso la tiene un Tribunal de Justicia y Paz que debe definir si les cree y si le quita los beneficios a alias El Oso. Si eso pasa, podría pagar más de 40 años de cárcel por el testimonio de 11 mujeres que se atrevieron a contar su historia. Nadie se atreve a imaginar qué pasaría si su verdugo se vuelve a aparecer por libertad.